Sí, revisaron el tema de reflexión y refracción de ondas. Ligeramente. ¿Qué es ligeramente? Pues no lo estuve leyendo. Oh, bueno. Se supone que cuando vieron este tema en el curso de campos y ondas, partieron ya de la solución a la ecuación de onda. Ups, este no es. Partieron de la solución a la ecuación de onda con estas ecuaciones de Maxwell para medios isotrópicos homogéneos y lineales. Obtuvieron de hecho estas dos ecuaciones. En realidad son dos ecuaciones vectoriales de onda, una para campo eléctrico, otra para campo intensidad magnética. De hecho, cuando resolvieron estas ecuaciones de onda, llegaron a que la solución de estas es una superposición de ondas electromagnéticas que tienen esta forma. A las ondas electromagnéticas que tienen esta forma que estoy ahorita encebando, se les denomina ondas electromagnéticas planas uniformes cuando este vector K es un vector complejo cuyas partes real e imaginaria apuntan en la misma dirección. Cuando la parte real e imaginaria de este vector complejo K apuntan en la misma dirección, entonces estas ondas planas uniformes se pueden expresar de esta forma, como una superposición, pues, de la expresión que está aquí, ¿sí? A ustedes les dijeron que esto que acabo de encerrar representa una onda electromagnética plana uniforme que se propaga en la dirección del vector real K unitario. Dicha onda varía en el tiempo a una frecuencia omega y se propaga a una velocidad que es igual al cociente de omega entre beta. Las constantes alfa y beta, denominadas constante de atenuación y constante de fase, les mencionaron en ese curso que son dadas de hecho por estas dos ecuaciones, por las ecuaciones 9KL. También les mencionaron que la cantidad de FP que aparece ahí, pues es lo que nosotros en ondas estamos denominando factor de pérdidas, factor de disipación o tangente de pérdidas, ¿sí? Y es simplemente el cociente de la conductividad del medio entre el producto de omega por la permitividad de dicho medio. Bueno, estas ecuaciones 9GH representan una superposición de ondas electromagnéticas planas. Esa superposición o suma es sobre todas las direcciones del espacio y sobre todas las frecuencias. En realidad esas sumas no son discretas, sino continuas, debido a que las direcciones del espacio se distribuyen sobre un continuo. Y si nosotros suponemos que la onda electromagnética plana uniforme tiene una duración finita en el tiempo, entonces la sumatoria sobre las frecuencias es en realidad una integral. Bueno, la solución más simple, que lo más probable es la que ustedes vieron a esas ecuaciones de onda, es dada por estas ecuaciones 9N y 9O.
¿sí? Eso es lo que comúnmente se denomina onda electromagnética plana uniforme. Eh, Dentro de los resultados que ustedes vieron sobre esta onda muy particular, es pues que se propaga a la velocidad omega sobre beta, su periodo espacial es lambda igual a 2pi sobre beta y su periodo temporal es igual a 2pi sobre omega. Otros de los resultados que ustedes vieron en ese curso, se supone, es que estos vectores E sub 0 y H sub 0, que en realidad son funciones de la dirección de propagación y de la frecuencia, ¿sí? Pero por lo regular se asume que estos vectores simplemente son constantes en cuanto a que no dependen de la posición y tampoco del tiempo. Entonces, les dijeron que esos vectores constantes E sub 0 y H sub 0 cumplen con estas 4 condiciones. Esta primera condición les dijeron que representa el hecho que el campo eléctrico de esa onda es perpendicular a la dirección de propagación. Esta ecuación que está aquí representa el hecho que el campo intensidad magnética de la onda también es perpendicular a la dirección de propagación. Eso implica entonces que la onda electromagnética plana uniforme que se propaga en un medio sin fronteras es una onda transversal electromagnética comúnmente denominada onda TEM. También les mencionaron que esos vectores H0 y E sub 0 cumplen con esta relación que está aquí. Y esta relación es equivalente a esta otra. Particularmente cuando la onda electromagnética se propaga en un medio sin pérdidas, estas dos ecuaciones representan el hecho que el campo magnético y el campo eléctrico son perpendiculares. Pero eso únicamente se va a cumplir en el caso en que la onda se propague en un medio sin pérdidas o bien en el caso en que la onda se propague en un medio con pérdidas pero tenga polarización lineal. ¿Sí? Bueno, probablemente a ustedes les definieron la impedancia compleja de un medio con pérdidas. Esa impedancia compleja del medio con pérdidas se define de esta forma. El cociente de omega mu entre la diferencia de beta menos y alfa, y eso al final se puede reescribir de esta otra forma, como la raíz cuadrada de mu entre una epsilon subíndice c. Esa epsilon subíndice c es la permitividad compleja del medio y se define simplemente como la permitividad eléctrica del medio menos i veces la conductividad de dicho medio dividida entre la frecuencia. ¿Sí? Otras de las cosas que vieron es que cuando la onda electromagnética se propaga en el vacío, debido a que la conductividad es cero, el factor de pérdida será cero, la constante de atenuación cero, la constante de fase tomará esta forma y la impedancia característica del medio será real y será igual aproximadamente a 120 pi. También les dijeron que el campo intensidad magnética al final se puede escribir como esto que está aquí. 1 sobre z sub 0 por K untario cruz. Esto que está aquí representa el campo eléctrico de la onda. Entonces, esta ecuación al final permite concluir que el campo H y el campo E son perpendiculares y además oscilan en fase, siempre y cuando la onda se propague en el vacío. Bueno, la velocidad de propagación también les mencioné en su momento que es cuando la onda se propaga en un medio dieléctrico sin pérdidas. También les mencionaron que otra vez
estas dos cantidades son cero, pero ahora beta toma esta forma, la impedancia toma esta forma y particularmente se puede obtener que el campo de intensidad magnética es igual a 1 sobre la impedancia del medio por K unitario cruz, el campo eléctrico de la onda. De aquí se vuelve a concluir que cuando la onda electromagnética se propaga en un medio sin pérdidas, H y E son perpendiculares y además oscilan en fase. Que oscilen en fase implica que cuando el campo E es máximo, el campo H también. Si el campo es mínimo, el campo H también lo debe de ser. Y si el campo E vale cero, el campo H también debe de ser cero. Eso significa que oscilen en fase. También les mencionaron que la velocidad a la cual se propaga la onda en este medio es simplemente el cociente de la velocidad de la luz en el vacío entre el índice de refracción del medio. El índice de refracción del medio simplemente se define como la raíz cuadrada del producto de la permeabilidad relativa del medio por la permitividad relativa. De hecho, aquí está. Aquí está la expresión para el índice de refracción. También les mencionaron que ya cuando la onda se propaga en un medio con pérdidas, ya asumimos aquí que la conductividad es distinta de cero, entonces este factor de pérdida será distinto de cero, por lo tanto alfa también será distinta de cero, beta tendrá esta forma. ¿Sí? Les mencionaron que debido a que alfa es distinta de cero, entonces el campo electromagnético de la onda, en la medida en que dicha onda se propague, se irá atenuando. El factor de atenuación será esta exponencial real. ¿Sí? También les mencionaron que el campo eléctrico y el campo magnético en este tipo de medios no son perpendiculares u ortogonales. Solamente van a ser ortogonales cuando se cumpla esta condición que ahorita estoy seleccionando. Y para que se cumpla esta condición que ahorita seleccioné, se requiere que la polarización de esa onda electromagnética sea lineal. Si la polarización no es lineal, entonces resulta falso que el campo E y el campo H sean perpendiculares. ¿Sí? En general no son perpendiculares cuando se propagan en un medio con pérdidas. Solamente son perpendiculares cuando ese medio cuando la polarización de esa onda es lineal. ¿Sí? También les mencionaron que si tomamos en cuenta que esta que está aquí es la expresión para el campo eléctrico de la onda y esta otra que está aquí es la expresión para el campo magnético de la onda, al final se puede escribir de esta forma. Entonces, de esta última expresión, lo que se deriva de forma inmediata es que otra vez H y E no son perpendiculares, pero que además H y E no oscilan en fase. ¿Sí? Únicamente oscilarán bueno, de hecho H y E nunca oscilan en fase en este tipo de medios. ¿A qué se debe? A que en este tipo de medios el campo H tiene una fase adicional. Esa fase adicional es esta cantidad menos omega, de hecho, menos omega, ¿sí? Debido a esa cantidad menos omega, que es dada por el arco tangente de la constante de fase, entre la, de la constante de atenuación entre la constante de fase. Debido a que alfa es distinta de cero, entonces aquí omega es distinta de cero y esto provoca que el campo E y el campo H oscilen
fuera de fase. ¿Sí? Y esto va a implicar que cuando, por ejemplo, el campo eléctrico sea cero, el campo H no necesariamente va a ser cero. Cuando el campo eléctrico sea máximo o mínimo, el campo H no va a ser ni máximo ni mínimo. ¿Sí? Bueno, también les mencionaron que la velocidad a la cual se propaga la onda, pues que no es otra cosa más que omega entre beta, es menor que la velocidad que tendría esa onda si se propagara en un medio sin pérdidas. Bueno, eh, por el momento de esta parte es lo más relevante. También vieron el tema de polarización. Les mencionaron que una onda electromagnética plana que oscila en el tiempo armónicamente a una sola frecuencia, únicamente puede tener uno de tres posibles tipos de polarización. La polarización de la onda puede ser lineal cuando el campo eléctrico instantáneo describe un segmento de recta, o bien la polarización va a ser circular si el campo eléctrico instantáneo en una posición fija describe una circunferencia, o bien si el campo eléctrico instantáneo en una posición fija describe una elipse, pues en esta situación se dice que la polarización es elíptica. Algunos de los criterios que ustedes vieron para determinar la polarización, aquí se mencionan. De hecho, les dijeron que para determinar la polarización, lo primero que se hace es este vector E sub 0, expresarlo en principio en términos de dos vectores U y B. Estos vectores U y B son vectores unitarios reales perpendiculares y a su vez son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. De hecho, esos vectores U y B deben de cumplir todas estas condiciones. U debe de ser perpendicular a B, U debe de ser perpendicular a K, P debe de ser perpendicular a K y además el producto de U cruz B nos debe de dar la dirección de propagación de la onda. Cuando este vector constante E sub 0 se escribe en términos de estos vectores U y B, entonces se va a poder expresar de la forma en que está aquí. Va a tener una componente U y una componente B. Este vector es sub 0. Estas componentes E sub 0U y E sub 0B son en general números complejos. Esos números complejos, si se escriben en su forma polar, entonces vamos a suponer que se están expresando de esta forma. E sub 0U es dado básicamente por este producto. E sub 1 ahí representa la magnitud, teta sub 1 representa la fase, E sub 2 representa la magnitud de E sub 0B y teta sub 2 su fase. Entonces les mencionaron que cuando esas componentes ortogonales del vector E sub 0, que comúnmente se denomina la magnitud, la amplitud del campo eléctrico de la onda, cuando esas componentes se expresan en su forma polar, lo único que tienen que emplearse son estos criterios que están aquí para determinar la polarización de la onda. Se dice que la polarización va a ser lineal si se cumple esta condición, si la diferencia de fases entre las componentes ortogonales de ese vector es sub 0 da menos pi, 0 o pi. O bien, si una de las componentes ortogonales es nula, bajo cualquiera de las 5 condiciones que están aquí, solamente una de ellas se puede cumplir simultáneamente. Si se cumple cualquiera de esas 5 condiciones, se dice que la polarización es lineal, porque en realidad el campo eléctrico, como función del tiempo, en una posición fija, va a describir un segmento de recta. Si se cumplen estas dos condiciones simultáneamente,
que E1 y E2 sean iguales y obviamente ambas distintas de 0. Pero si además la diferencia de fase es pi medios o menos pi medios, pues bueno, la polarización será circular. Si en un momento dado no se cumplió esta condición para polarización lineal y tampoco se cumplió la condición para polarización circular, entonces forzosamente la polarización debe de ser elíptica cuando no es ni lineal ni circular. También les mencionaron que en el caso de polarización circular o elíptica, debido a que el campo eléctrico puedes girar en sentido horario o en sentido antihorario, se define lo que se denomina la helicidad. La helicidad determina el sentido de giro del campo eléctrico. Bueno, resulta que la helicidad es a izquierdas cuando se cumple esta desigualdad. Y si se cumple la desigualdad de abajo, entonces la helicidad o sentido de giro va a ser a derechas. Bueno, también les mencionaron pues, la importancia de la polarización de una onda cuando se efectúan comunicaciones, ¿sí? Particularmente comunicaciones inalámbricas, aunque también se debe considerar en el caso de comunicaciones alámbricas para cierto tipo de líneas de transmisión. Pues esto ya lo voy a cerrar. Una vez que ustedes vieron entonces esas soluciones a la ecuación de onda en un medio isotrópico homogéneo lineal sin fronteras, se supone que vieron después este tema de reflexión y refracción de ondas. El tema lo dividieron en al menos 3 partes. Una se conoce como incidencia oblicua sobre un medio sin pérdidas o sobre un dieléctrico sin pérdidas. La otra se conoce como incidencia oblicua sobre un medio conductor perfecto. Y el último tema que se expone vieron es el de incidencia normal sobre un dieléctrico con pérdidas. ¿Sí? Bueno, para abordar el tema de reflexión y refracción de ondas, entonces ustedes tomaron en cuenta ya un resultado, que si nosotros tenemos originalmente una onda que se propaga en la dirección de este vector K sub I unitario, a esa onda se le denomina onda electromagnética incidente. Cuando esta onda incide sobre la superficie que separa este medio 1 de un segundo medio, esa onda se divide al final en dos, lo que se conoce como la onda reflejada y la onda transmitida o refractada. La onda reflejada se va a propagar en la dirección del vector K sub R unitario y la onda transmitida o refractada se va a propagar en la dirección de este vector K sub T unitario. Debido a que en el medio 1 se tienen dos ondas, la onda incidente y la onda reflejada, los campos de dichas ondas se van a superponer. Y con ello entonces tenemos que en el medio 1 vamos a tener un campo eléctrico que es la suma del campo eléctrico de la onda incidente y el campo eléctrico de la onda reflejada. Igualmente se tendrá un vector H que es la suma del campo H de la onda incidente y del campo H de la onda reflejada. En el medio 2 solo se propaga una onda, la onda transmitida. Debido a ello, el campo eléctrico en el medio 2 es únicamente el campo de la onda transmitida y el campo H en el medio 2, pues también es únicamente el campo de H de la onda transmitida. También les mencionaron que los vectores campo eléctrico y campo de intensidad magnética de esas ondas reflejada, de esas ondas incidente, reflejada y transmitida tienen esta forma. ¿Sí? Y los campos H, esta forma de aquí. Aquí los campos E y H son campos complejos. ¿Sí? Cuando se toma la parte real de este campo E1, de este vector H1
de E2 y de H2, entonces se obtiene el verdadero campo eléctrico y el verdadero campo de intensidad magnética de la onda. Bueno, les mencionaron que para analizar aquí el problema de la reflexión y refracción de ondas se deben de utilizar las 4 condiciones de frontera que vieron ustedes en el curso. Particularmente cuando se emplea esta condición de frontera, que se conoce como la condición de frontera para las componentes tangenciales del vector campo eléctrico, cuando se sustituyen las expresiones para el campo de la onda transmitida, incidente y reflejada, lo que se obtiene es esta expresión. De esta expresión se concluyen varios resultados importantes. Uno de ellos es este, que nos está diciendo que las frecuencias de la onda incidente, reflejada y transmitida es la misma. El otro resultado es este, que el número de onda de la onda incidente y el número de onda de la onda reflejada son iguales. El número de onda o la constante de fase para la onda transmitida, pues es igual a cualquiera de estas expresiones. Las impedancias para las respectivas ondas, incidente y reflejada, son de hecho las mismas e iguales a esta cantidad. La impedancia de la onda transmitida, pues es igual a esto. También de esta misma ecuación se obtienen estas 3 condiciones. Particularmente a la primera condición se le denomina la primera forma de la ley de, a esta segunda ecuación. A esta ecuación se le denomina la primera forma de la ley de reflexión. Y esta que está aquí es también la primera forma de la ley de refracción o ley de Snell. Les mencionaron también que les mencionaron que los vectores que nos dan la dirección de propagación de la onda incidente, reflejada y transmitida, de hecho, se encuentran en un mismo plano. A ese mismo plano en el cual se encuentran esos 3 vectores se le denomina el plano de incidencia. Debido a que esos 3 vectores se encuentran sobre un mismo plano, entonces resulta que la dirección de esos 3 vectores, en el caso del vector que nos da la dirección de propagación de la onda incidente, ese vector al final se puede escribir únicamente en términos de este ángulo que se conoce como ángulo de incidencia. La dirección de propagación de la onda reflejada termina escribiéndose únicamente en términos de este vector θ sub f, que se conoce como el ángulo de reflexión. E igualmente, este ángulo que está aquí, que se conoce como ángulo de transmisión, nos sirve para expresar el vector de propagación de la onda transmitida. De hecho, aquí están las expresiones. ¿Sí? Las expresiones para esas 3 direcciones de propagación de la onda incidente, reflejada y transmitida. Bueno, cuando estos vectores de propagación se expresan en términos de los ángulos ya mencionados y se sustituyen en estas ecuaciones que les mencioné, se denominan primera forma de la ley de reflexión y refracción, esta y esta. Lo que se obtiene al final con ello son las formas más conocidas de la ley de reflexión y de la ley de refracción o de Snell, que es básicamente esta ecuación y esta ecuación. La primera es la ley de reflexión, la segunda la ley de refracción o ley de Snell. ¿Sí? Bueno, no voy a continuar explicando todo eso porque solamente me interesa ver ciertos resultados. ¿Sí? Se puede demostrar que cuando
Los vectores E sub 0 para la onda incidente, reflejada y transmitida se expresan en términos de lo que se conoce como su componente perpendicular y paralela al plano de incidencia. Este vector E unitario transverso se dice que es un vector perpendicular al plano de incidencia. Y este vector E paralelo es un vector paralelo al plano de incidencia. Bueno, aquí sucede lo mismo para las otras expresiones, ¿sí? Solo que el vector perpendicular al plano de incidencia es el mismo en las tres expresiones. El que no es el mismo es el vector paralelo al plano de incidencia, porque este es el vector paralelo al plano de incidencia, pero asociado a la onda incidente. El vector unitario de aquí es el vector paralelo al plano de incidencia, pero asociado al, a la onda reflejada. Y este que está aquí es un vector paralelo al plano de incidencia, pero asociado a la onda transmitida. El único vector que es el mismo es este, el que es perpendicular al plano de incidencia. Bueno, cuando los vectores E sub 0 para las tres ondas se expresan de esta forma, ¿sí? Se dice que esta E sub 0 i transversa representa la componente perpendicular al plano de incidencia de la amplitud del campo eléctrico de la onda incidente. Esta cantidad que está aquí representa la componente transversa al plano de incidencia de la amplitud del campo eléctrico de la onda reflejada, etcétera. ¿Sí? Bueno, ¿qué resulta? Siempre se suele asumir en la mayoría de los problemas que la onda incidente se conoce, por lo tanto se conocen de entrada esta cantidad y esta otra cantidad. Al final, utilizando varias de las condiciones de frontera, se puede expresar esta cantidad en términos de la de aquí. ¿Sí? También se puede expresar esta cantidad en términos de la de aquí. También se termina expresando esta cantidad en términos de la de aquí. Y también se termina expresando esta cantidad en términos de la de acá. A esas cuatro ecuaciones, ¿sí? Que relacionan las respectivas componentes ortogonales de esas amplitudes de campo eléctrico, se les conoce como ecuaciones de Fresnel. Esas ecuaciones de Fresnel que se obtienen al aplicar condiciones de frontera son de hecho estas cuatro ecuaciones. Cuando se toma el cociente, por ejemplo, este cociente, el cual se denota por Rho transverso, se obtiene lo que se conoce como el coeficiente de reflexión transverso. Este cociente que se denota por tau transverso se conoce como el coeficiente de transmisión transverso. ¿Sí? Este otra vez es un coeficiente de reflexión, pero un coeficiente de reflexión paralelo. Y este es un coeficiente de transmisión paralelo. ¿Sí? Se expresan como estos cocientes. Como les había mencionado, estos cocientes terminan obteniéndose y son iguales a las respectivas fracciones que aparecen a la derecha. ¿Sí? Pues me voy a saltar muchas cosas, me voy ya directamente al tema que me interesa. El tema que me interesa particularmente es, espero que aquí lo tenga. Bueno, hay una parte que no tengo, me voy a basar en el de aquí. También se supone que ustedes vieron este otro tema que se denomina incidencia oblicua sobre un conductor perfecto. Tenemos
que la onda incidente originalmente se propaga en este medio que es el 1. Incide sobre la superficie que separa a este medio 1 de un medio 2, que es un conductor perfecto. Debido a que este medio 2 es un conductor perfecto, la onda electromagnética que incide en la superficie de separación de esos dos medios se refleja completamente. Aquí no va a haber onda transmitida hacia el medio 2, ¿sí? Porque un conductor perfecto no admite campo eléctrico ni campo magnético en su interior. Entonces, cuando se aplican condiciones de frontera, se puede demostrar al final que estos dos vectores también se encuentran en un mismo plano. Ese plano nuevamente es el plano de incidencia. Debido a ello, se maneja aquí un ángulo de incidencia y un ángulo de reflexión. Cuando se aplican nuevamente condiciones de frontera, se demuestra que estos ángulos de incidencia y de reflexión son iguales. En el medio 2 no hay campo eléctrico ni campo magnético, ambos son nulos, pero en el medio 1 sí existe un campo eléctrico y un campo magnético. Se van a obtener al superponer los campos de la onda incidente y de la onda reflejada. Se puede demostrar que la superposición, por ejemplo, del campo eléctrico de la onda incidente y reflejada da esta expresión de aquí. El campo eléctrico en el medio 1 al final se escribe como esta expresión que es bastante larga. Hay dos factores. El factor que está entre corchetes es un vector. Ese vector tiene dos componentes, más bien tres componentes. Una componente en la dirección de un vector tau 2, una componente en la dirección de un vector tau 1. Estos vectores tau 2 y tau 1 son vectores perpendiculares al plano de incidencia. Y por otro lado tenemos aquí el vector normal a la superficie que separa los dos medios. Entonces, el campo eléctrico en el medio 1 tiene tres componentes. Solo que la componente en la dirección de tau 2, pues va a ser lo que está aquí. La componente en la dirección de tau 1 va a ser esto que está aquí. Por supuesto, eso multiplicado a su vez por este menos 2i y por este seno. ¿Qué es lo importante? Particularmente este seno representa lo que comúnmente se denomina una onda estacionaria. Este otro coseno que aparece en la componente normal del vector que está entre corchetes también está asociado a una onda estacionaria. Esta eh, esta onda es estacionaria en la dirección del vector normal. Pero este vector está multiplicado a su vez por esta exponencial. Esta exponencial representa una onda que se propaga en la dirección de este vector tau 1. Como mencioné, el vector tau 1 es perpendicular al plano de incidencia, pero inclusive si se ve esta figura, la figura que mostré al principio, el vector tau 1 va a ser un vector tangente a la superficie que separa los dos medios. Debido a ello, entonces, lo que tenemos aquí con esta expresión es que el campo eléctrico en el medio 1 es una onda estacionaria en la dirección del vector normal, pero es una onda que se propaga, ¿sí? Es una onda viajera en la dirección del vector tau 1. Debido a que ese vector tau 1 es tangente a la superficie de separación de los dos medios, entonces lo que tenemos es que la onda se propaga en una dirección tangente a la interfase, ¿sí? Que separa esos dos medios distintos. La misma conclusión se obtiene para el campo H.
el campo H en el medio 1 tiene exactamente la misma forma. Es una onda estacionaria en la dirección del vector normal, pero es una onda propagante en la dirección del vector tau 1, ¿sí? O sea, se propaga en una dirección tangente o paralela a la interfase que separa los dos medios y particularmente que se encuentra sobre el plano de incidencia. Bueno, obtuvieron también en su momento, se supone, otros resultados. Uno de ellos es este. La densidad superficial de corriente que se induce sobre la superficie de separación debido a esa onda incidente es dada por este vector que está aquí. E igualmente la densidad superficial de carga que se induce en la superficie de ese conductor perfecto es dada por esta otra ecuación. Eh, bueno, lo importante al final de aquí, que es lo que interesa, es que esos campos E1 y E2 se propagan, perdón, H1, E1 y H1 se propagan en la dirección del vector tau1 y tau1 es un vector tangente a la interfase. Por lo tanto, se propagan simplemente en una dirección que es paralela a la superficie que separa los dos medios. Si revisaron el cardama, después de este tema viene otro tema en el que se agregan dos conductores perfectos. Aparte de este conductor perfecto, se agrega uno aquí abajo. Si se agrega este conductor perfecto aquí abajo, ¿qué va a suceder entonces? Ustedes están de acuerdo que esta onda reflejada, cuando incida en esta otra superficie, se va también a reflejar. Esta onda que ya se reflejó, cuando incida otra vez sobre la superficie del conductor, se va a volver a reflejar. Cuando nosotros superpongamos nuevamente este campo y este campo, este campo y este campo, ¿qué es lo que nos daría? Nos daría nuevamente una onda que se propaga en la dirección del vector tau1. Al final se puede demostrar que cuando se resuelve este problema, la onda electromagnética que se propagaría en este medio, que tiene como frontera a estos dos conductores perfectos, sería de hecho una onda que se propaga en esta dirección, en la dirección de tau1. Este resultado es el que nosotros ya vamos a tomar en cuenta para empezar a ver el problema de guía de onda rectangular, ¿sí? Entonces voy a cerrar ya se pueden decir más cosas, pero no voy a continuar. Voy a empezar con lo que me interesa. Bueno, ya se había mencionado en qué consiste una guía de onda rectangular. Aquí estoy considerando que, pues este cilindro recto de forma rectangular me está representando al dieléctrico que colocamos en el interior de la guía de ondas, ¿sí? Vamos a asumir que este dieléctrico es un dieléctrico sin pérdidas. Hay que tomar en cuenta que la frontera de este dieléctrico, está juntita a la frontera del material conductor con el cual construimos la guía de ondas. Vamos a asumir también que ese material conductor en principio es perfecto, ¿sí? Vamos a considerar inicialmente que el dieléctrico en la guía es un dieléctrico perfecto o sin pérdidas y que el material conductor con el cual se construye la guía es también perfecto, o sea, su conductividad es infinita. Con esto entonces vamos a evitar el problema de la atenuación que se tendría que considerar cuando el dieléctrico es con pérdidas y cuando el material conductor
tiene una conductividad finita. Bueno, ¿qué necesitamos entonces? Para resolver este problema, en principio, ya vamos a asumir que en la dirección de Z, se propaga una onda electromagnética, ¿sí? Esa onda electromagnética que se propaga en la dirección de Z, vamos a asumir que tiene esta forma. El campo eléctrico de la onda tiene esta forma. El campo eléctrico instantáneo es la parte real de un vector E que únicamente depende de las coordenadas X y que va multiplicado por esta exponencial, ¿sí? Por esa exponencial de argumento imaginario. Ahí omega representa la frecuencia de la onda y K sub G es una constante de fase, solo que se conoce como la constante de fase de la guía de ondas o la constante de fase en la guía, ¿sí? El vector instantáneo H vamos a asumir que tiene esta forma. El por qué estamos asumiendo ya esta forma es porque este factor exponencial nos está diciendo que tanto el campo eléctrico como el campo magnético de la onda que se propagan en el interior de la guía, pues se está propagando en la dirección de Z, en la dirección positiva de Z. ¿A qué velocidad se propaga esa onda? A una velocidad v que es igual al cociente de omega entre esta constante K sub G, denominada constante de fase, en la guía. ¿Qué tenemos que hacer? El por qué estamos considerando ya estas expresiones es por el hecho de que ya estamos suponiendo que la variación en el tiempo del campo electromagnético pues es armónica a una sola frecuencia. ¿Por qué razón? Porque la fuente que se utilizó para producir ese campo electromagnético que se va a propagar a través de esta guía, ¿sí? Al final produce un campo electromagnético pues que varía en el tiempo a la frecuencia omega, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El problema aquí consiste en que nosotros obtengamos una expresión para este campo eléctrico, el cual vamos a denominar fasor, y también debemos obtener una expresión para este vector H, para este fasor H, pero también debemos de obtener una expresión para esta constante de fase de la guía o en la guía. Entonces, el problema consiste en que al final, si nosotros determinamos la expresión para K sub G, para este vector H y para este vector E, entonces ya sabremos cuál es la forma que tiene el campo eléctrico y el campo magnético de la onda que se propaga en esa guía, ¿sí? Para esto, ¿qué necesitamos utilizar? Lo primero que debemos de utilizar son las ecuaciones de Maxwell. Les recuerdo que las ecuaciones de Maxwell en su forma general son las siguientes. Estas cuatro ecuaciones que están aquí son las ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial y son las ecuaciones generales, ¿sí? Si nosotros suponemos que el medio en el cual vamos a estudiar los campos es un medio en el que no hay fuentes y también es un medio en el que la conductividad es nula, tendríamos que considerar que esta ρf vale 0, que este vector j sub f vale 0. Si yo hago estas dos cantidades iguales a 0, entonces lo que se obtiene son lo que se denominan las ecuaciones de Maxwell en un medio sin fuentes, no conductor.
¿sí? Para pronto, esas serían las ecuaciones de Maxwell, particularmente para un medio sin pérdidas. Si a su vez nosotros suponemos que ese medio sin pérdidas es simplemente un dieléctrico perfecto, vamos a asumir entonces que la permeabilidad magnética del medio es la del vacío. Debido a que la conductividad es cero, pues al final la propiedad dieléctrica la terminamos representando únicamente por epsilon, ¿sí? Dado que ya asumimos que la conductividad del medio es cero y que la permeabilidad es la del vacío, el único parámetro entonces que deberíamos de tomar aquí en cuenta es epsilon. Dentro de algunos resultados que ustedes vieron, se tiene que el vector de desplazamiento en un dieléctrico isotrópico homogéneo y lineal es simplemente este producto, el producto de la permitividad eléctrica del medio por el campo eléctrico. También ustedes vieron que en un medio isotrópico homogéneo y lineal pero magnético, el vector H termina expresándose como B entre mu. Pero como vamos a suponer que el medio en el cual se propagan estas ondas es un medio no magnético, entonces aquí mu pues tomaría el valor de la permeabilidad del vacío. Por otro lado, también ustedes vieron que en un medio conductor isotrópico homogéneo y lineal, la densidad de corriente de conducción es el producto de sigma por el campo eléctrico. Pero como dije, ahorita estamos suponiendo que el medio es no conductor, por lo tanto sigma es cero. Para pronto, si suponemos nosotros que la onda se propaga en un medio dieléctrico sin pérdidas, pues ya asumimos que sigma vale cero, que mu es mu sub cero, que epsilon es en general distinta del vacío. Pero ya saben que epsilon termina escribiéndose como una epsilon f por epsilon cero. ¿Qué va a suceder entonces? Si sustituimos esta expresión para D en esta ecuación, e igualmente si nosotros despejamos de aquí el vector H, el vector B, perdón, lo expresamos en términos del vector H y lo sustituimos tanto en esta ecuación como en esta ecuación, ¿qué vamos a obtener al final de dicha sustitución? Pues las ecuaciones de Maxwell que aparecen en este archivo. Estas ecuaciones de Maxwell que estoy escribiendo aquí ya no son las ecuaciones de Maxwell generales, son las ecuaciones de Maxwell que debe de cumplir un campo electromagnético que se propaga en un medio dieléctrico sin pérdidas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para resolver el problema que les dije? El problema consiste en que al final obtengamos la forma que debe de tener este vector E, denominado fasor, este vector H también denominado fasor, vamos a llamar el fasor H, y la expresión que debe de tener esta constante de fase K sub G, ¿sí? Si al final obtenemos esas tres cantidades, eso implicará entonces que ya conocemos el campo eléctrico instantáneo y el campo intensidad magnética o campo magnético instantáneo de la onda que se propaga en el interior de la guía. Una vez que nosotros hayamos obtenido entonces estas tres cantidades, podremos realizar el correspondiente análisis de las propiedades más importantes de la onda electromagnética que se propaga en la guía de ondas. ¿Qué tenemos que hacer entonces? No voy a realizar la parte operativa, simplemente me voy a limitar a explicarles qué es lo que se hace, ¿sí? Bueno, lo primero que tenemos que hacer entonces es sustituir estas dos expresiones para el campo eléctrico instantáneo y el campo magnético instantáneo en estas cuatro ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Para un dieléctrico sin pérdidas. Si nosotros sustituimos la primera expresión, la del campo instantáneo, en esta primera ecuación de Maxwell,
Al sustituir en esta primera ecuación de Maxwell, se obtiene la ecuación 1, esta ecuación que está aquí. Después de realizar, por supuesto, varios pasos. Cuando igualmente esta expresión para H se sustituye en esta ecuación de Maxwell, se obtiene esta segunda ecuación. La ecuación 1 es una ecuación diferencial que deben de cumplir las componentes X, Y y Z del fasor campo eléctrico. Bueno, en verdad, consideren ahorita que a este vector le estoy llamando fasor. La realidad es que el verdadero fasor es el producto de este campo por la exponencial que contiene al término I por menos K sub GZ, ¿sí? Pero bueno, el verdadero fasor es este producto, el producto del vector E con doble rayita por la exponencial E a la menos I, K sub G por Z. Este producto es lo que se conoce como el fasor campo eléctrico. De igual manera, el producto de este vector H por esta exponencial se conoce como el fasor campo magnético o el fasor intensidad magnética. Pero yo por el momento, pues a este vector E le voy a denominar fasor, aunque estarán de acuerdo que no es el fasor de acuerdo a lo que estoy mencionando, ¿sí? O simplemente le puedo llamar el campo eléctrico con doble rayita, para no decir mal las cosas, ¿sí? Entonces, la ecuación 1, algo que sí es cierto es que este vector E representaría la amplitud del campo eléctrico, ¿sí? De la onda. Y este vector H representaría, de hecho, la amplitud del campo magnético de la onda. Bueno, la ecuación 1 al final es una ecuación diferencial que deben de cumplir las componentes rectangulares de la amplitud del campo eléctrico de la onda. Y la ecuación 2, pues es una ecuación que diferencial que deben de cumplir las componentes rectangulares de la amplitud del campo magnético de la onda, ¿sí? ¿Qué pasa si ahora sustituimos simultáneamente estas dos ecuaciones en esta tercera ecuación de Maxwell? ¿Sí? Que es de hecho la ley de inducción de Faraday. Lo que se obtiene es un conjunto de tres ecuaciones diferenciales. Como esta tercera ecuación de Maxwell es una ecuación vectorial, esa ecuación diferencial vectorial equivale a tres ecuaciones diferenciales escalares, que se obtienen simplemente cuando se igualan las respectivas componentes del vector que está a la izquierda con el vector que está a la derecha. Bueno, cuando se hacen el procedimiento, se obtienen estas tres ecuaciones diferenciales. Estas tres ecuaciones diferenciales equivalen a esta tercera ecuación de Maxwell. De igual manera, cuando la expresión o las expresiones para el campo eléctrico instantáneo y el campo magnético instantáneo se sustituyen en esta cuarta ecuación de Maxwell y se hacen las operaciones correspondientes, se obtiene al final este sistema de tres ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces, las cuatro ecuaciones de Maxwell, cuando se sustituyeron las expresiones para los campos instantáneos, nos proporcionan un total de 8 ecuaciones diferenciales, ¿sí? Esas ecuaciones, por supuesto, son escalares. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a combinar algunas de estas 8 ecuaciones para obtener otras expresiones que nos van a ser de utilidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando la ecuación 4 se multiplica por menos K sub G y la ecuación 6 se multiplica por omega mu y al final se realiza la suma de las ecuaciones obtenidas, cuando multiplico menos K sub G por la ecuación 4 se obtiene esta ecuación.
Cuando multiplico la ecuación 6 por omega mu, se obtiene esta ecuación. Si sumo las dos ecuaciones, se obtiene la ecuación de aquí. Y de esta ecuación se puede despejar la componente X del campo eléctrico con doble falla. Entonces se obtiene esta ecuación número 9. En esta ecuación 9 estamos expresando la componente X de ese vector E en términos de una derivada con respecto a X de la componente Z de E y de una derivada con respecto a Y de la componente Z de H. Si después la ecuación número 3 la multiplicamos por K sub G, la ecuación 7 por omega mu y volvemos a sumar, bueno, la 3 por K sub G da esta ecuación, la ecuación 7 por omega mu da esta ecuación. Si sumamos estas dos ecuaciones, resulta esta ecuación que está aquí abajo. Y de esta ecuación se puede despejar E sub Y. Al despejar E sub Y se obtiene esta ecuación número 10. Tenemos que la componente Y del campo eléctrico E con doble falla se vuelve a escribir en términos de dos derivadas. Una derivada con respecto a Y de E sub Z y una derivada con respecto a X de HZ. Esto que está aquí nos está diciendo que para obtener las componentes, aquí la componente Z del campo eléctrico y del campo H comúnmente se denominan las componentes longitudinales del campo eléctrico y del campo magnético. Y las componentes X y Y del campo eléctrico o del campo magnético se denominan las componentes transversales. ¿Transversales a quién? A la dirección de propagación de la onda, que como ya mencionamos, es la del vector Z unitario, o simplemente es la dirección positiva de Z. Si en un momento dado se mezclaran también las siguientes ecuaciones, si la ecuación 3 se multiplica por omega epsilon, nos daría esta ecuación de aquí. Si la 7 se multiplica por K sub G, nos daría esta ecuación de aquí. Y cuando se vuelven a sumar esas ecuaciones, se cancela de hecho al final este término con este término y lo que nos queda es esta ecuación. De esta ecuación se termina despejando Hx. Con ello se obtiene la ecuación número 11. Igualmente, cuando multiplicamos la ecuación 4 por menos omega epsilon, da esta ecuación. Si multiplicamos la ecuación 6 por K sub G, da esta ecuación. Y si sumamos estas dos ecuaciones, lo que termina cancelándose es este término con este término y con ello se obtiene la ecuación de aquí. De aquí se despeja H sub Y y con ello se obtiene esta ecuación número 12. Las ecuaciones 11 y 12 nos están dando las componentes transversales del vector H en términos, ¿sí?, de una derivada con respecto a Y de la componente longitudinal de E, de una derivada con respecto a X de la componente longitudinal de H, y lo mismo para esta ecuación, derivada con respecto a X de la componente longitudinal de E y derivada con respecto a Y de la componente longitudinal de H. Entonces, para que nosotros obtengamos el vector E con doble falla y el vector H con doble falla, en principio, lo único que debemos de determinar es la forma que debe de tener la componente Z de este vector y la componente Z del vector E con doble falla. Si nosotros obtenemos la forma que tienen estas componentes longitudinales, podemos sustituir en estas ecuaciones 9, 10, 11 y 12 y con ello obtener las componentes transversales del vector E con doble rayita y del vector H con doble rayita. Entonces, de esa forma habríamos obtenido, o vamos más bien a obtener, el campo eléctrico
con doble rayita y el campo H con doble rayita, que como mencioné, se denominan por lo regular las amplitudes del campo eléctrico instantáneo y del campo magnético instantáneo, respectivamente, ¿sí? O inclusive también de los respectivos fasores. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos ecuaciones que nos permiten obtener las componentes transversales. Debemos ahora obtener ecuaciones que nos permitan determinar esta componente longitudinal E sub z y esta componente longitudinal H sub z. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Lo que aquí se menciona. Vamos a sustituir las ecuaciones 9 y 10. Vamos a sustituir las ecuaciones 9 y 10 en la ecuación 1. Cuando nosotros hacemos esa sustitución, se obtiene esta ecuación de aquí, ¿sí? Y al final se puede ver que este término se termina cancelando con este término, ¿sí? Y al final lo que nos queda es esta ecuación, la ecuación número 13. Para esto ya se introduce una nueva constante. Esta constante K sub C elevada al cuadrado. Esa constante K sub C se conoce como constante de fase de corte, ¿sí? O número de onda de corte. Igualmente, cuando la ecuación 11 y 12 se sustituyen en la ecuación número 2, se obtiene esta ecuación de aquí. De aquí se puede ver que este término se termina cancelando con este otro término. Al final, los términos que sobreviven se reescriben de manera que se obtiene esta ecuación número 14 en la que aparece nuevamente esa constante K sub C elevada al cuadrado, ¿sí? La constante K sub C elevada al cuadrado, ¿quién es? Aquí se menciona, ¿sí? La constante K sub C elevada al cuadrado es la diferencia que tenemos aquí. La diferencia del producto de omega cuadrada mu y epsilon menos K sub G al cuadrado. Entonces, esta ecuación es importante, ¿sí? Porque nos está relacionando, bueno, nos está definiendo la constante K sub C, ¿sí? Bueno, estas ecuaciones 13 y 14, son ecuaciones diferenciales, pero en estas ecuaciones diferenciales, en la 13 la única incógnita o función a determinar es E sub z, y en la ecuación 14 la única función a determinar cuando se resuelva esa ecuación es H sub z, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace para resolver estas ecuaciones? Probablemente ustedes en su curso de ecuaciones diferenciales vieron que para resolver ecuaciones en derivadas parciales, en este caso son dos derivadas parciales, lo que se hace es emplear lo que se conoce como el método de separación de variables. Debido a que estas ecuaciones diferenciales son ecuaciones diferenciales lineales, entonces se va a proponer que la solución que debe de satisfacer a este tipo de ecuaciones tiene la siguiente forma. Vamos a suponer que la componente E sub z, que de hecho depende de x y de y únicamente, se puede expresar como el producto de una función que depende únicamente de x por otra función que depende únicamente de y. Y lo mismo, vamos a suponer que h sub z se expresa también como el producto de una función que depende de x por otra función que depende de y.
Si nosotros asumimos que la forma más simple que debe de tener la solución a esas ecuaciones 13 y 14 es respectivamente la dada por esta expresión y por esta otra, lo que vamos a hacer entonces es sustituir estas expresiones, la primera en la ecuación número 13 y la segunda en la ecuación número 14. Al final, se va a obtener, aquí no vienen los pasos, porque en realidad esto se los dejo como tarea. La deducción de todas estas ecuaciones se las dejo como tarea. A ustedes no se los voy a dejar. Regularmente eso lo hago en la mañana. Como muchos de ustedes dicen que trabajan, por esa razón no les voy a dejar esta tarea que comúnmente en la mañana sí la dejo, porque por lo regular la mayoría de los alumnos de la mañana eh, tienen más disposición de tiempo, ¿sí? Bueno, entonces, cuando se emplea ese método de separación de variables, lo que se obtiene es esta expresión para la componente z de e y esta otra expresión para la componente z de h. Esto también al final se puede terminar escribiendo, ¿sí? En términos de un producto, por ejemplo, de un producto de un coseno. Bueno, aquí sería una constante a por un coseno, por ejemplo, de k sub x por x más un ángulo φ1. Eso que multiplica a un seno de k sub y por y más un ángulo φ2. Entonces, se puede demostrar al final que la solución más sencilla para las ecuaciones 13 y 14 es la que viene ahí escrita, o bien, para el caso de sub z, debe de tener una forma como esta. Para h sub z, pues sería una forma similar. Bueno, ¿qué es lo que se va a hacer ahora? Una vez que ya se obtuvo la forma que debe de tener E sub z y la forma que debe de tener H sub z, hay que tomar en cuenta que en realidad aquí A, B, C y D, y lo mismo la A', B' y C', D' de aquí, deben de ser cantidades constantes. Pero esas cantidades constantes no toman valores arbitrarios. Van a tomar valores que de alguna manera están determinados por las condiciones de frontera. Bueno, entonces en su curso también de campos y ondas electromagnéticas vieron 4 ecuaciones que se denominan condiciones de frontera. Y son prácticamente las 4 ecuaciones que están aquí. Estas 4 ecuaciones se denominan condiciones de frontera. La primera ecuación se denomina condición de frontera para las componentes normales del vector de desplazamiento eléctrico. La segunda condición de frontera para las componentes tangenciales del campo eléctrico. La tercera condición de frontera para las componentes normales del vector inducción magnética. Y la cuarta condición de frontera para las componentes tangenciales del vector intensidad magnética. Entonces, para que nosotros obtengamos las constantes que aparecen en la solución a las ecuaciones 13 y 14, debemos de utilizar estas 4 condiciones de frontera. Pero vamos a tomar en cuenta que otra vez, esto que está aquí es el material dieléctrico. Pero lo que sigue después de ese material dieléctrico, ¿qué es? Es un material conductor. Esto que ahorita estoy pintando o disque pintando sería el material conductor, y estamos considerando que este material conductor es perfecto. Para pronto, la
La frontera de este material dieléctrico, ¿sí? También es de hecho la superficie frontera de este material conductor, pero únicamente consideramos la superficie interna, no la superficie externa. Lo que podemos decir para pronto, la frontera del dieléctrico coincide con la frontera interna del material conductor. A esa frontera se le conoce como la interfase o superficie de separación de los dos medios. Pero como estamos considerando que este material conductor es perfecto, el campo eléctrico en este material es nulo y el campo magnético también. Por lo tanto, únicamente vamos a tener presencia de campo electromagnético en el interior de esta guía, que es básicamente el interior del dieléctrico que se colocó ahí. ¿Esto qué implica? Voy a tomar en cuenta la convención que usé aquí en las notas porque no la recuerdo. Pero de acuerdo a lo que tengo aquí, tengo n.e igual a ρsf, no hay signos menos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar que el medio conductor perfecto es el medio 1 y el material dieléctrico es el medio 2. Aquí el índice 2 está asociado a los campos que tenemos en el medio 2 y el índice 1 está asociado a los campos que tenemos en el medio 1. Como estoy considerando que el medio 1 es el conductor perfecto, entonces en este conductor perfecto el vector D1 debe de dar 0 o debe de ser 0 de hecho. El vector E1 debe de ser 0. El vector B1 debe de ser 0 y el vector H1 también debe de ser igual con 0. ¿Sí? Si nosotros hacemos 0, entonces este vector D1, este vector E1, este vector B1 y este vector H1, podemos al final quitar el subíndice 2, ya considerando que si quitamos el subíndice 2, los vectores que quedan, los vectores D, E, B y H que quedan, en realidad representan los campos en el medio 2, que en este caso es el dieléctrico que tenemos en el interior de la guía. Bueno, por esa razón se obtienen estas ecuaciones. ¿Sí? Estas ecuaciones que están aquí. Estas ecuaciones que están aquí ya representan las condiciones de frontera para el caso particular en que tenemos el medio 1 como conductor perfecto y el medio 2 como el dieléctrico que introdujimos dentro de la guía. ¿Sí? Les recuerdo aquí que E, H representan los campos instantáneos en el interior de la guía. ¿Qué vamos a hacer nuevamente? Las expresiones para los campos instantáneos en el interior de la guía, que son estas dos ecuaciones las vamos a sustituir en esas condiciones de frontera que acabo de mencionar. Cuando esas dos ecuaciones se sustituyen en estas 4 condiciones de frontera, entonces se van a obtener otras ecuaciones. Ahorita nada más voy a considerar algunas, no todas. De hecho, sí todas. No, no todas. Cuando se sustituye, por ejemplo, en esta ecuación, en esta condición de frontera para las componentes normales del vector H, lo que se obtiene es esta ecuación de aquí. Se obtiene esta ecuación. Aquí Nx, Ny y Nz representan las componentes del vector normal a la superficie que separa los dos medios, el medio conductor perfecto del medio dieléctrico. Cuando también se sustituye en esta ecuación, se obtienen 3 ecuaciones. De hecho, estas tres ecuaciones son las que se obtienen cuando se sustituyó en esta condición de frontera, en la condición de frontera para las componentes tangenciales del campo eléctrico. ¿Qué vamos ahora a tomar en cuenta?
¿Cuál es la componente nula del vector normal? Bueno, aquí es importante. El vector normal siempre debe de apuntar hacia el medio 2. Como el medio 2 ya había mencionado es el material conductor de esa guía de ondas, para esta cara del dieléctrico, el vector normal debe de apuntar hacia afuera, debe de apuntar hacia el medio 2, ¿sí? Para esta cara del dieléctrico, el vector normal debe de apuntar hacia arriba. Para la cara que está de este lado, el vector normal debe de apuntar hacia acá, y para la cara de abajo, el vector normal debe de apuntar hacia acá. De acuerdo a esta figura, este vector sería un vector paralelo al vector X unitario. El vector de aquí sería, de hecho, menos X unitario. El vector que apunta hacia arriba, de acuerdo a esa figura, sería el vector Y unitario. Y el vector que apunta hacia abajo sería el vector menos Y unitario. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Que el vector normal a la superficie que separa los dos medios mencionados únicamente tiene o componente X o componente Y. ¿Eso de qué va a depender? De cuál de las cuatro caras estamos aquí considerando. Lo que de manera inmediata podemos decir es que el vector normal nunca tiene componente Z. Y por esa razón ya vamos a asumir que n sub z, ¿cuánto vale? N sub z vale 0. Cuando nosotros suponemos que n sub z vale 0, entonces esas cuatro ecuaciones que se obtienen al sustituir en dos de las condiciones de frontera se van a simplificar. Aquí hago n sub z igual con 0, por lo tanto desaparece este término. Desaparece también este término, desaparece este término. Entonces, lo que vamos a hacer en sí es utilizar estas cuatro ecuaciones que se obtuvieron de estas dos condiciones de frontera. Vamos a usar estas cuatro ecuaciones para determinar qué, lo que nos hace falta determinar. ¿Qué nos hace falta determinar? Nos hace falta determinar los valores que deben de tener estas constantes A, B, C y D, el valor que debe de tener esta constante K sub X y el valor que debe de tener esta constante K sub Y. ¿Sí? Entonces, con la ayuda de estas cuatro ecuaciones, vamos a obtener los valores de las constantes que aparecen en la expresión de la componente Z del vector E, pero también en la expresión de la componente Z del vector H. ¿Sí? Bueno. Tomando en cuenta nuevamente la figura, hay que considerar lo siguiente. En esta cara del dieléctrico, hay una coordenada que se mantiene constante. Díganme cuál es, por favor. De las coordenadas X y Y sobre esta cara, ¿cuál se mantiene constante? Tomando en cuenta esa figura. Cualquiera de esta superficie, un punto cualquiera de esta superficie debe de tener coordenadas obviamente X, Y, Z. Pero ¿cuál coordenada se está manteniendo constante sobre esta superficie? X. X, ¿verdad? ¿Qué valor toma? El valor A. Para la superficie que está de este lado, están de acuerdo que también se mantiene constante X. ¿Cuánto vale X? 0. Entonces, los puntos de la superficie de este lado tienen la forma 0, Y, Z. ¿Qué pasa con la superficie de arriba? Los puntos de la superficie de arriba, en estos puntos, ¿qué es lo que se mantiene constante? ¿Qué coordenada? Y. Y toma el valor B. ¿Sí? Y en la superficie de abajo, lo que se mantiene constante también es Y, ¿verdad? Los puntos son de la forma X0, Z. Pero el vector normal a esta superficie en la que X vale A, ¿quién es? Es el vector X unitario. El vector normal a la superficie en la que X vale 0, ¿quién es? Es el vector menos X unitario.
El vector normal a la superficie en la que y es constante e igual a b, ¿quién es? El vector y unitario. Y el vector normal a la superficie en la que y vale 0, ¿quién es? El vector menos z unitario. Entonces, aquí el vector normal, el vector menos y unitario, perdón, menos y unitario. Aquí el vector normal es una función por partes. Esa es la razón por la cual aquí ya lo estoy expresando. En esta ecuación que aparece en azul, ya estoy expresando el vector normal como una función por partes. Cuando x en la superficie x igual a 0, el vector normal, estoy considerando que es x unitario. En realidad aquí debe de llevar signo menos. En la superficie, cuando la superficie es x igual con a, este debe de ser signo más. Cuando lleva el 0 debe de ser signo más. Cuando lleva el b, el vector normal debe de llevar, aquí la regué, ¿cómo está esto? Aquí debe de ser más, aquí debe de ser menos. Aquí los signos están invertidos, ¿sí? Apenas me acabo de dar cuenta. Entonces, simplemente aquí invertimos los signos en esta expresión, pero estamos escribiendo el vector normal como una función por partes, ¿sí? Bueno, chavos, ya es hora. La próxima continuamos. ¿Alguna pregunta antes de finalizar la sesión? No, ¿No? No, Bueno, profe. entonces nos vemos. no, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias.